Gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Ahí estaba en sus pantallas la respuesta a la trivia de esta noche. Ya está aquí en el estudio Susana Chacón. Ella es consultora e investigadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac. Es coordinadora del Grupo Interinstitucional de Estados Unidos, del CIDE. También es secretaria general de la sección mexicana del Club de Roma. Fue editora en jefa de la revista Foreign Policy, edición mexicana. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEX. Es egresada de Georgetown, Harvard, el CIDE y de la Universidad Iberoamericana y, por supuesto, colega aquí de Foro Global. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Genaro. Mil gracias por la invitación. Oye, te la debía porque queríamos platicar contigo de la estancia que tuvieron el 8 de noviembre, tú y otros académicos del CIDE y de otras universidades mexicanas, para observar la elección presidencial. ¿Cómo les fue rápidamente? Fíjate que fue excelente en un sentido, pero muy difícil al final, como por el resultado. Digo, a nosotros nos fue bien, pero el resultado efectivamente fue el que todos conocemos, ¿no? Fue una experiencia muy distinta, Genaro, a la de 2018 y la de 2012. Como comentábamos hace un momentito, las casillas estuvieron llenas, nada más, de 6 de la mañana a 7:30. Y después toda la observación que vimos a lo largo del día, la gente no estaba realmente en las casillas, ya no fueron a votar más tarde de las 7:30. Recordemos que el martes de las elecciones es un martes laboral. Sí. Que salen a la hora de la comida, tienen que pedir permiso para ir a votar si no votaron antes de empezar su día laboral, y esto complica un poco las cosas, pero a diferencia de 2008, 2012, fuera de las casillas nosotros encontrábamos muchísimas personas y votando también. Esto en 2012, las veían todo el tiempo. Exactamente, pudimos entrevistar a muchísimas personas, ahora éramos 23 observadores. Llegábamos a las casillas y realmente éramos nosotros los que estábamos dentro de cada uno de los espacios, lo cual llamó la atención porque esto quiere decir que se confiaron con lo que es el voto adelantado y por otro lado no movilizaron a la población de los diferentes condados sabiendo que no habían llegado todavía a votar, ¿no? Claro. A diferencia del sistema electoral en México, allá sí los demócratas y los republicanos pueden ir a sacar a la gente de sus casas. Para que voten, sí. Para que voten el día de la elección y los llevan en camiones y no pasa nada. Aquí diríamos que es acarreo, allá es una práctica democrática. Allá es una práctica democrática. Y por supuesto que esto no lo vimos, no lo vimos y se llamó la atención. Claro. Oye, y a ver, cuéntanos un poco, porque ahora estamos viviendo un escenario postelectoral que parecía que no iba a ser nada complejo, parecía que no iba a tener ya nada de drama, pero ahora Jill Stein, la candidata del Partido Verde, juntó dinero online y está buscando el recuento en estos 3 estados clave. Sí, esto es muy interesante porque efectivamente, como mencionabas en la introducción, ella ha recabado 5.8 millones de dólares, está buscando todavía más. Desde el primer momento dijo que aunque fueran cuotas muy pequeñas, pero que por favor se participara para que se pudiera hacer un reconteo, un conteo nuevo de los 3 estados, de Wisconsin, de Michigan y de Pensilvania. Aquí hay varias cosas, o sea, efectivamente para que el resultado se revirtiera, que eso va a ser básicamente imposible que suceda, tendría que ganar Hillary Clinton los 3 estados en el voto electoral, no en el popular. Sí. Y eso pues realmente es muy difícil porque hay una diferencia, en Wisconsin por ejemplo hay una diferencia muy pequeña de 10,000 votos, pero en Pensilvania y en Michigan sí se llega a 30,000 y un poco más de 70,000 votos. Entonces, para que esto realmente se revierta, pues tendría que haber sido un hacker más allá de los rusos, que es a lo que atribuyen. O sea, aquí hay un fraude que es virtual, que hubo un hackeo por parte de los rusos y ahí es donde tenemos que ver que realmente, como no se puede hablar de pruebas concretas, que se haga un conteo. Se tiene que conseguir dinero tanto para Michigan como para Pensilvania. Sí se han complicado las cosas porque ha habido una oposición enorme por parte de los republicanos. Bueno, Donald Trump está furioso, Donald Trump, ¿no? Está más allá de lo que le sigue. Cada rato. O sea, así como le decían el día de la elección ya su equipo de campaña, vamos a quitarle el tuit y se lo quitaron por un par de horas. Pues hoy están diciendo lo mismo, ¿no? Porque todos los días está tuiteando, está furioso, está muy enojado. Ahí yo creo que el caso de Hillary Clinton ha sido muy inteligente porque ella no ha dicho nada abiertamente. Su equipo de campaña está por supuesto, colaborando.
Ella mandó un tuit nada más porque a la vuelta a su casa pusieron varias, pues ahora sí que pancartas favoreciéndole y diciendo que con el reconteo ella iba a ganar. Lo único que dijo es que muchísimas gracias por el apoyo, pero no ha dicho absolutamente nada más, lo cual se me hace muy sabio porque es la directamente involucrada. Claro. ¿no? Ahora, el voto por voto es una tradición democrática, ¿no? Que aquí en México de repente les da miedo. Casilla por casilla. Una cosa que vivimos en el 2006, pero en Estados Unidos prácticamente en el año 2000 hubo un recuento de votos, ¿no? En Florida. En el año ahora 2016, 16 años después, el sistema electoral les vuelve a fallar. ¿Ves una reforma electoral posible en Estados Unidos? Fíjate que desde el año 2000 se habló del tema, nada más que ahí nada más era exclusivamente un estado, que era el de Florida. Sí. Y sí hubo una pequeña reforma ahí, ¿no? Hubo una pequeña reforma, pero de todos modos ganó muchísimo el más fuerte el voto popular, Al Gore versus Bush. Y el electoral lo ganó completamente, la presidencia la ganó Bush, ¿no? Sí. Entonces aquí la reforma realmente no fue sustancial porque en 2008 y en 2012 volvimos a ver que el sistema de género ya no es suficiente. Ya no realmente, ya no responde a lo que es la voluntad de la sociedad ampliada, de la sociedad democrática. Recordemos que este es un sistema que se crea básicamente desde los padres fundadores, que cuando el tipo de sociedad era muchísimo más limitada, el número de población era muy pequeño y la situación actual es completamente distinta. Entonces, aunque exista un colegio electoral, se asumió en el momento del surgimiento del colegio electoral y este tipo de sistema electoral que los votos electorales correspondían a que la población no tenía la información suficiente y que era mejor que los representantes, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, votaran por ellos. Y que retomaran ya en función de la información sólida lo que iba a ser el porcentaje mayor de los votos populares. Sí. Pero en la actualidad eso es muy distinto, porque con todo el manejo de información que se tiene, con el acercamiento a las redes sociales, pues ya no es el aislamiento en el que vivían muchos de los condados el siglo antepasado, ¿no? Sí. Entonces es un sistema que ya no responde al momento actual. Creo que el caso de la elección del 2016 va a llevar de manera mucho más profunda a que se plantee una reforma fuerte. Sí, la doctora Stein es lo que estaba buscando. De hecho, estaba escuchando el otro día una entrevista en donde decían que ella trabajaba ahora para Hillary Clinton y su respuesta fue no estoy trabajando para los electores, ¿no? Sí. Para la gente, para darle seguridad a la gente. Porque en efecto, fíjate que yo a mis alumnos siempre les digo que los padres fundadores de Estados Unidos eran blancos, heterosexuales, racistas y que hicieron un sistema para un club de Toby para ellos, para que eligieran al presidente de Estados Unidos, ¿no? ¿Ves posibilidades de la formación de un tripartidismo en Estados Unidos ahora que vemos a personajes como Jill Stein, a quien vemos detrás en la pantalla, o Gary Johnson en Estados Unidos? Fíjate que yo creo que no, porque son muy pequeños. O sea, sí se ha hablado también mucho de esto. Mi punto de vista muy particular es que se va a mantener un equipo, un sistema bipartidista, dos muy fuertes, pero si se logran realmente reconstruir, porque ahí también es otro tema. O sea, por un lado es el de la reforma del sistema electoral, pero también con esta elección y con los últimos años y con el nivel de violencia antes de Trump, pero todavía peor después de Trump, en la sociedad, lo que se ve es que los partidos políticos ya también están totalmente rotos, que la sociedad está cansada del sistema y de los partidos. Entonces, si logran una reestructura, si logran tener planteamientos y unidad, que yo creo que va a ser mucho más difícil en el republicano que en el demócrata, sí se podría volver a hablar de dos partidos fuertes, pero posiblemente se van por un esquema distinto al de partidos, ¿no? Sí, porque yo cada vez que platico con gente joven en Estados Unidos, hay una desconfianza en el Partido Republicano y en el Demócrata impresionante, y cada vez más las figuras como Jill Stein o Gary Johnson del Partido Libertario, el Partido Verde, están teniendo más eco. Oye, ¿cómo has visto los nombramientos de Trump? Nos queda todavía un minutito. Pues mira, para el caso de México, muy preocupantes. Sí. No hay ninguno de los que tú tengas, ni en el Departamento de Comercio, ni en la Reserva Federal, ni el Homeland Security, ni absolutamente nada que vaya a favorecer los intereses de México. Ya no se habla de la renegociación del Tratado de Libre Comercio como se hizo durante la campaña, pero sí se habla de mejorar en función de los intereses de Estados Unidos. Sí. Por supuesto, el tema de migración y el muro, pues ya lo vimos el día de ayer y de hoy
con Pence diciendo que pues, el muro se va a pagar directamente del Tratado de Libre Comercio, ya no es de las remesas, o sea, ahora es directamente de los beneficios del tratado. Yo creo que la tenemos muy difícil y que es fundamental que México, no nada más el gobierno mexicano, sino la sociedad civil, los empresarios, los académicos, las consultoras, que trabajemos mucho sólidamente para tener una estrategia de cómo vamos a responder ante lo que sí considero, Genaro, que es un estado de emergencia para los mexicanos que están allá, no los que tienen la capacidad, no los que son sujetos de ser deportados, que no son 11 millones ni 3 millones, como decía Trump. Sí. Si acaso los que tienen antecedentes penales serán 250,000, no creo que más, pero realmente los que se quedan en Estados Unidos son los que sí viven un estado de emergencia, que no resuelven su situación con incrementar las horas de apoyo consular mexicano. Oye, pues te invito pronto para que hablemos más de este tema. Muchas gracias, Susana, por estos minutos para Foro Global.